¿Qué tal? Estamos ahora con Romy Chan, profesora de la Universidad Católica, ya una invitada asidua a este programa. Romy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti por aceptar. Romy, comienzo esta conversación cargado de dudas. En algún comentario anterior he dicho que la Fiscalía de la Nación, si bien ha hecho muy bien, es mi impresión, en abrir una investigación preliminar contra el presidente de la República y cerrar ese círculo de reformas provisionales que comenzó con la decisión de la señora Zoraida Ábalos sobre el expresidente Vizcarra. Sin embargo, ha abierto una puerta que, tengo la impresión, quiero ver tu opinión, podría no tener una ruta completamente definida o grabada en piedra del otro lado. Comencemos por el principio. ¿Cuál es tu impresión en general, recordémosla, sobre la decisión por la que la Fiscalía de la Nación abrió la investigación preliminar contra Pedro Castillo? Bueno, a ver, yo creo que la interpretación del artículo 117 que hizo la fiscal de la Nación anterior, la doctora Zoraida Ábalos, yo creo que distaba mucho de lo que realmente la Constitución buscaba, ¿no? Lo que realmente se decía en el texto constitucional, ¿no? Ella interpretaba, pues, que el presidente no podía ser ni siquiera objeto de investigación alguna, porque el artículo 117 refiere que al presidente solo, o sea, habla de la acusación, ¿no? Y decía que solo se le puede acusar por determinados delitos, ¿no? Entonces, allí pues realmente generó toda una problemática y además una situación bastante ilógica, a mi parecer, César, porque abrió investigación, pero a su vez dijo que no se le podía investigar. Entonces, lo lógico era que si no se le podía investigar, ni siquiera se le abriera investigación, pero ella abrió investigación y la paralizó, la suspendió. Y bueno, viene ahí la segunda parte de la historia que todos conocemos, que es el fiscal Pablo Sánchez, que de alguna manera, y yo creo de manera muy acertada, corrige esta situación, ¿no? Y bueno, dice, no, es que no, es ilógico, no podemos decir que el presidente es intocable, no hay beneficios, no hay privilegios absolutos, y por tanto la investigación, yo ahí corregiría, no es la voy a abrir, sino la voy a retomar realmente, y voy a abrir por otros delitos, o sea, voy a añadir otros delitos en la lista, porque caramba, esto ya parece que es una avalancha que no tiene ya cómo frenar, ¿no? Y ahí viene, yo creo, la tercera parte, ¿no? Que aún no conocemos, que es qué va a ser la nueva fiscal de la Nación. Hasta ahí, sin embargo, ya tienes un punto que yo no sé si está claro, porque tu concepto sobre las cosas conduce a que además habría que levantar la suspensión al primero de los casos que llegó a la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo, el original caso que tiene los cargos por los ascensos o por las intromisiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. ¿Esa es tu impresión? ¿Hay que levantar también esa suspensión? Yo creo que sí, porque, a ver, la lógica de la interpretación que suspendía la investigación era que al presidente no se le podía investigar. Pero si lo que estamos diciendo ahora, en esta nueva era, es que al presidente sí se le puede investigar por cualquier delito, porque investigación y acusación no son lo mismo, entonces la consecuencia lógica debería ser que se le investigue por todo, incluido el tema de los ascensos. Y por tanto que se levante la suspensión que dejó la señora Zoraida Ábalos pendiente. Y sobre esa misma línea querría tu impresión sobre las otras disposiciones históricas, ¿no? Hay una sobre Alejandro Toledo, dos respecto a García, estas dos son por Petroaudios. La de Alejandro Toledo era por determinadas medidas económicas relacionadas con las reglas originales para el proyecto Camisea, y hay dos contra Humala que fueron cerradas de plano sin inicio de investigación bajo esa teoría original que sostenía que la prohibición de acusación debía ser entendida en términos absolutos y extensos, como prohibición incluso a no investigar. Han pasado varios años de todas estas disposiciones son antiguas, pero ¿qué impresión te merecen? ¿Serían todas ellas entonces también errores en la interpretación de la Constitución? Bueno, definitivamente, César, yo creo que estas interpretaciones no eran acordes. Estas decisiones que se tomaron no fueron en su momento incluso lo más acertadas posibles, ¿no? Y ahí te voy a explicar con simple lógica por qué considero que no. Porque, a ver, no existen derechos absolutos, no existen privilegios absolutos por encima de cualquier cosa. Imaginemos que el presidente de la República, sea quien sea que ocupe el cargo, le da la locura, va a una noche de tragos, sale conduciendo un vehículo y atropella y mata a una persona. ¿Qué? ¿Significa que no lo vamos a investigar porque es presidente de la República y por tanto no va a responder hasta que termine su mandato? O peor aún, imaginemos que el presidente mata a sus hijos o mata a su esposa y comete un feminicidio.
que tampoco lo vamos a investigar por el solo hecho de que es presidente hasta que termine su mandato. O sea, el presidente de la República puede tener libre y total inmunidad, o sea, mejor dicho, beneficio de impunidad, ¿no? Para cualquier cosa durante todo lo que dure su mandato. Eso a mí me parece ilógico. O sea, eso no puede ser, no tiene ningún sentido. No es acorde con un modelo constitucional como el nuestro, que es un Estado social y democrático de derecho, donde el gobernante está de paso. No es un rey. Esto no es una dictadura. Esto no es, pues, una monarquía. Estamos hablando de una democracia, donde quien asume el poder, quien asume la responsabilidad de conducir el país por 5 años, no significa, pues, que tenga un privilegio, una capa protectora que le cubra contra cualquier cosa, incluso tráfico de drogas, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón no es posible decir que hay un privilegio absoluto para el presidente de la República a que no se le investigue por nada. Bueno, comenzaremos coincidiendo en que los privilegios y las inmunidades no forman derechos fundamentales, ¿verdad? Sino más bien limitaciones o restricciones, de modo que esa primera parte no admite comentarios. No hay un derecho fundamental a la inmunidad. Lo que hay es límites que se imponen y que se mueven con el tiempo. Ahora, sin embargo, déjame seguir en esta mirada hacia atrás, ¿no? Porque en el 2004, cuando se escribió el texto original del Código Procesal Penal, claro, no había un procedimiento que se llamara investigación preliminar, ¿no? Había apenas 20 días de diligencias preliminares. Pero si miramos el capítulo de aforados, no hay un capítulo especial para investigar al presidente. Al otro lado, suelto más ideas para provocar tu reacción, tu segundo comentario. En el 93, cuando se discutían las reglas sobre inmunidad y vacancia, recuerdo en el texto del diario de debates del Congreso, Enrique Chirino Soto registró un comentario muy fuerte, ¿no? Y lo cito porque se parece mucho a tu ejemplo. Si un presidente de la República hace algo así como matar a una persona, entonces actúa fuera de la dignidad que merece la presidencia. Y lo que corresponde, dijo Chirino Soto, no es discutir su situación en términos del 117, sino en términos de la incapacidad moral por vacancia, vacarlo y llevarlo a proceso. ¿Qué reflexiones se producen estos dos detalles, ¿no? La ausencia de un capítulo especial en el Código Procesal del 2004 para regular el procedimiento de investigación contra un presidente y este comentario duro, fuerte de Chirino Soto en punto a que esas condiciones inaceptables debían conducir a la vacancia por incapacidad moral? A ver, empecemos por lo último, ¿no? Realmente hay que distinguir dos planos. No podemos confundir el plano político del plano de la responsabilidad penal. El hecho de que el presidente afronte o no un proceso por incapacidad moral, que también es una posibilidad y que se da y va a discutirse en el ámbito del Congreso de la República, no tiene nada que ver y no necesariamente implica que esa incapacidad moral provenga por un delito, ¿no? Entonces, a ver, yo sí pienso que dividiendo los planos, separando los ámbitos, separando los planos, sí vamos a tener que distinguir lo que es una responsabilidad en el plano totalmente político de lo que implica una investigación penal donde luego de recabar una serie de pruebas se pueda o no demostrar la existencia o no de un delito. ¿Y por qué lo digo? Porque, a ver, nadie le ha dicho, por ejemplo, en el caso del presidente Castillo, que él es responsable. Nadie ha dicho que él es ya un delincuente. Nadie ha dicho que él ya ha cometido delitos y que por tanto debe tener una sentencia condenatoria. No, eso es justamente lo que queremos saber. Y por ser un tema, y justamente el amparo, el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia, no podríamos partir que las presunciones o las declaraciones, en este caso concreto, por ejemplo, ¿no? Solo por ponerlo de ejemplo, ¿no? De colaboradores eficaces, automáticamente deberían de conllevar a una incapacidad moral. Porque, ¿y qué pasa si el presidente es inocente? ¿Qué pasa si el presidente es una pobre víctima y finalmente todos los que están en su entorno complotaron para hacerle al tonto, ¿no es cierto? Y finalmente robarle al Estado, robarle a todas y todos los peruanos, que igual es incapaz moral. Entonces, yo creo que no necesariamente ambas cosas se discuten de manera simultánea. Son dos cosas que van en planos diferentes. Y hablando justamente del derecho a la defensa, la presunción de inocencia, vamos al primer punto, ¿no? Pero no existe, el cuestionamiento que planteabas, ¿no? Pero no existe en el Código
Procesal Penal del 2004 un capítulo vinculado donde se toque el tema o se regule, y ese es el principal problema que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir cuando hablemos del presidente de la República? Sí, pero, a ver, el hecho de que eso no esté en el Código Procesal Penal, que el legislador no lo haya previsto en su momento, tampoco significa que no sea posible investigar al presidente. Y ahí te pongo otro ejemplo en contraste: la responsabilidad de las personas jurídicas, la aplicación de las consecuencias accesorias. Por años, el Código de 1940, el Código de Procedimientos Penales, no ha regulado cuáles son los derechos o cuál es el nivel de participación que una persona jurídica puede tener cuando se le quiere imponer una consecuencia accesoria. Y es más, han habido incluso cuestionamientos de algunas personas, de algunos magistrados, que interpretaban que la persona jurídica no debía tener derecho de defensa porque finalmente era un ente jurídico, no una persona natural. Y claro está que por un tema de postulados, principios supremos, no puedes imposibilitar que incluso el ente colectivo se apersone una investigación y también pueda ser defendida, ¿no? O defendido, ¿no? Entonces, yo creo que el que no esté en el código no significa que no pueda darse la situación. Y prueba de eso es que el término acusación es un término que no se presenta con el código de 2004. Es un término que está desde hace muchísimos años atrás en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y que cuando se redactó la Constitución ya existía. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, si el legislador constitucional hubiera querido que no se pudiese investigar al presidente, no hubiera usado el término acusación, hubiera usado el término investigación, lo que no ocurrió. De hecho, la Constitución del 93, digamos, se escribe, para decirlo de alguna forma, 13 años después de las reformas derivadas de la aprobación de la Constitución del 79, ¿no? Donde ya teníamos un espacio largo de desarrollo de las investigaciones preliminares originales del Ministerio Público, que tampoco estaban en el Código 40. Pero ahora aterricemos un poco en la escena del procedimiento preliminar. Los procedimientos preliminares son indagativos, es cierto, pero hay por lo menos un caso, el del ministro Ortiz, en el que la Fiscalía ha solicitado y el Juzgado de Investigación Preparatorio de la Corte Suprema ha concedido una medida de detención preliminar. Había una ley que se aprobó en el año 2001, que salió muy mal desde mi punto de vista, en la que se intentaba desarrollar medidas preliminares en el marco del Código 40, en el marco del procedimiento de instrucción para aforados. Y el Congreso de entonces, en el 2001, la golpeó hasta el extremo que, llamándose la propia ley, ley para medidas provisionales para aforados, termina autorizando solo diligencias investigativas y prohíbe la detención, prohibió la detención, prohibió el arresto domiciliario, prohibió el arraigo. En el marco de el cambio de la entrada al código del 2004, ¿cómo ves tú o qué impresión te merece esta detención preliminar dictada contra una persona que todavía está dentro de la lista de aforados? El antiguo ministro de Transportes. Dije Ortiz, es Silva. Mira, ahí yo sí discrepo. O sea, a ver, si vamos a hablar del tema de si se puede o no iniciar una investigación, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí se puede, como lo veníamos conversando, la Constitución no lo prohíbe. Pero cuando ya hablamos de la restricción de derechos y ya hablamos de posibles medidas, y esto por un tema de lógica, de posibles medidas que van a afectar el desenvolvimiento en el cargo del funcionario público de alto nivel, que justamente es un poco la razón de ser de estos privilegios e inmunidades, yo creo que ahí sí, César, no es posible simplemente disponerlas y pasar por encima de esta lógica, ¿no?, que busca el texto constitucional de no afectar el servicio de la función pública. ¿Y por qué digo esto? Porque yo sí considero que la toma de cualquier tipo de medida de restricción, sea ya detención preliminar, prisión preventiva, impedimento de salida del país, cualquier medida de restricción sí debería de pasar por un tema de solicitud del fiscal de la Nación al Congreso de la República para que se levanten las inmunidades. Porque, ojo, yo no solamente considero que al presidente se le puede investigar, yo considero que al presidente se le puede investigar y eventualmente incluso se le puede acusar, pero siempre y cuando se pase por el procedimiento de levantamiento de la inmunidad. Y para ello,
cualquier adopción de medidas que se quiera dar de restricción de derechos, tiene que seguir también ese trámite. Pero bueno, no es la interpretación que se ha venido aplicando en nuestro país, yo lo sé, pero me parece que esa debería ser la lógica del ordenamiento jurídico. ¿Tú pensarías entonces una suerte de inmunidad de arresto respecto a los aforados? Claro, la inmunidad de arresto estaba en la Constitución a favor de los parlamentarios, ¿verdad? No estuvo nunca a favor de los ministros y fue derogada por esta última reforma constitucional que eliminó las inmunidades parlamentarias. Sin embargo, tú dirías que en el caso de ministros habría que considerar una restricción en función al privilegio del procedimiento parlamentario previo. ¿Es así? ¿Te entiendo correctamente? Ya, ahí vamos a hacer otra extinción. O sea, yo creo que, ojo, si es posible establecer medidas de restricción contra, por ejemplo, congresistas o presidente de la República, yo considero que no. Vamos a ver si el ministro se encuentra en la misma condición. Y ahí yo creo que la cosa cambia un poco. ¿Por qué creo que cambia un poco? Porque, a ver, en el caso de los ministros de Estado, ellos son nombrados por el presidente de la República y el premier, que a su vez es nombrado por el presidente de la República. Y son nombrados por un tiempo que finalmente va a ser indefinido, va a estar en función a lo que el presidente y el premier decidan, ¿cierto? Para cumplir o hacerse cargo de una cartera específica. Durante el tiempo que sean ministros, yo sí considero que se debe dar este beneficio. Pero en el tiempo en el que ya no lo son, desde el momento en el que salen de la cartera, sea ya porque el Congreso no les da confianza, o sea ya porque el ministro pone su cargo a disposición y se acepta su renuncia, ya no tiene ningún sentido mantener o proteger o cautelar que no se ve afectada la función pública, porque ya no va a desarrollar función pública. Entonces, yo creo que la interpretación de a quién corresponde y a quién no debe darse en función al no entorpecimiento de la función pública, que es finalmente es eso lo que nos interesa a todas y a todos los peruanos, ¿no? De acuerdo, entonces en realidad, aterrizando en el argumento respecto a un exministro, no tendrías esa restricción o esa limitación o no sostendrías esa limitación. Ahora, ¿cómo funcionaría el procedimiento? Porque claro, Silva se escapó, de modo que la orden de detención preliminar no ha sido ejecutada. Pero si fuera ejecutada, sería una orden de detención preliminar, como su nombre lo dice, y tendría entonces un plazo de caducidad establecido, incluso aunque se tratara, es lo que alega la Fiscalía, de un caso de criminalidad organizada. ¿Qué se hace a continuación? Porque para la orden de prisión preventiva se requiere que el procedimiento pueda pasar a preparatorio y en el caso de los aforados, para pasar a preparatorio hay que pasar primero por el Congreso. Tendríamos, si Silva fuera detenido, tendríamos que entrar entonces en una especie de admonición al Congreso para que desarrolle el procedimiento de levantamiento de su inmunidad en el tiempo que dura la detención preliminar. Yo creo que en eso estuvo pensando en su momento el fiscal cuando solicitó la detención preliminar del ministro, ¿no? Yo creo que lo hizo pensando en que si era detenido iba a ponerlo a disposición del Congreso y pedir al Congreso que de manera inmediata resolviera si le levantaba o no le levantaba la inmunidad para con eso proceder al tema de la formalización de la investigación preparatoria y eventualmente pedir un tema de prisión preventiva. Porque si no, caso contrario, hubiera sido un poquito absurdo, ¿no? Porque pedir la detención preliminar para, si consideras que tienes elementos suficientes, no poder ir por el tema de la prisión preventiva, hubiera igual generado que el riesgo de fuga, ¿no? El riesgo de que la persona se escapara. Lo que, bueno, finalmente igual se concretó porque ni siquiera se llegó a ejecutar la detención preliminar. Pero como muy bien lo dices, yo sí creo que ahí va a haber toda una problemática cuando, si es que se llega a detener al señor Silva, ¿no? Y es una problemática que se va a dar en el caso del señor Silva, pero que también se va a dar respecto a la figura presidencial y que va a tener que afrontar la nueva fiscal de la Nación. Porque lo cierto es que el hecho de investigar al presidente no deja en claro tampoco qué tipo de medidas de restricción puede existir en su contra. Yo pienso, mi interpretación es que sí se debería de poder pedir estas medidas de restricción siempre y cuando se pase previamente por un tema de levantamiento de la inmunidad ante el Congreso y se abra este abanico de posibilidades para el Ministerio Público. Y también creo, César, que si eso ocurriese y se siguiera esa ruta, que ojo, no hay nada escrito aquí, es un tema finalmente de interpretaciones, porque como tú muy bien lo indicabas, no hay un procedimiento, pero si se siguiera esa ruta, sí sería posible que previo levantamiento de la inmunidad, el presidente de la República pudiera ser objeto de un pedido de prisión preventiva y con ello claramente se vería imposibilitado de poder continuar con el ejercicio de la función pública. Y
indudablemente, tendría que ser reemplazado por la vicepresidenta, ¿no? Hay mil preguntas que salen de este comentario que acabas de hacer, de modo que vamos paso a paso. En la primera parte, entonces, tú estarías porque en caso se ejecute la detención preliminar del señor Silva, la Fiscalía de la Nación haga un pedido al Congreso para desarrollar un procedimiento semejante al que se usaba en el antiguo foro cuando un parlamentario era detenido en flagrancia, es decir, puesto a disposición del Congreso con el reporte de que la detención preliminar tiene un plazo de 10, 15 días, me parece que son 10 de vigencia antes de su caducidad, y que ese es el plazo en el que se debe tramitar el levantamiento del procedimiento parlamentario para poder entrar en la preparatoria. Fuerte, importante, pero creo que si te estoy entendiendo bien, eso hay que marcarlo porque sería de construcción puramente foral, no tiene ley de referencia, ¿no? No tiene ley de referencia porque no hay ningún procedimiento que regule esto, lamentablemente. Pero lo cierto es que nos encontramos. A ver, y ojo también con esto, ¿no? No existe ningún procedimiento porque esta situación de que el presidente de la República tenga que ser investigado en el ejercicio de sus funciones por una situación como esta, donde estamos hablando pues de una serie de denuncias y de reportajes periodísticos que evidencian pues un mal comportamiento aparente, ¿no? Y delictuoso ya, ¿no? En el presidente, claro, da lugar a esta situación especial. Pero existiendo ya esta situación especial, bueno, algo hay que hacer. Y los abogados, las abogadas, justamente nos caracterizamos por buscar salidas, ¿no? En el marco legal, cuando a veces la norma no reporta el procedimiento. Y esas salidas tienen que hacerse en el marco constitucional, en el marco de la esencia, respetando la lógica y la razón de ser del Leviatán, ¿no? Del Estado, del modelo de Estado además que hemos elegido. Entonces, yo creo De, que para hacerlo habría que seguir este camino. de hecho, hay que decir que los reclamos para reformar los procedimientos vinculados a la responsabilidad presidencial están en el Congreso desde el año pasado y es el Congreso el que no ha abierto el debate sobre cómo regular esto, que podría estar ya plasmado en textos legales. Pero ok, vamos a pasar a la situación del presidente a la que te has referido. La primera pregunta que te quiero hacer al respecto tiene que ver con una cláusula que está en la Constitución, pero que en su texto literal fue escrito pensando en otra cosa, ¿no? La suspensión. La Constitución no solo tiene un artículo sobre vacancia, entendida como querramos, pero al final del día, como inexistencia de alguien que ocupe el cargo presidencial, por alguna razón legal o física, sino que además tiene un artículo sobre suspensiones que declara que en caso el presidente se ha llevado un proceso judicial, dice en el marco del artículo 117, tiene que ser suspendido en el cargo. Hablaba hace algunas semanas con Diego García Sayán sobre el texto original del artículo constitucional sobre suspensiones, ¿no? Y varias cosas que comentar. Primero que en el año 93 el código que tenían en la cabeza los constituyentes era el del 40, donde un procedimiento judicial era ya un procedimiento de instrucción, que ahora no existe. Ahora un procedimiento judicial es tal desde la investigación preparatoria. Lo segundo es que el marco del 117 en el texto original parece sostener o evocar que se suspende al presidente si se le abre proceso por algún delito vinculado a las condiciones del 117, traición a la patria, interferencia electoral, si hay un delito de por medio, o interferencia con el Congreso, cierre intempestivo, si hay un delito de por medio. ¿Cómo juega la suspensión en este esquema en el que, Romy, estás pensando de construcción jurisprudencial, de construcción judicial de un procedimiento no completamente previsto en el código? ¿Podría el presidente ser puesto en investigación preparatoria? Si se le pone investigación preparatoria, ¿habría que suspenderlo en el cargo? Yo creo que sí, porque a ver, ¿qué pasa, no? El equivalente al auto de abrir proceso penal que existía en el Código del 40, en realidad hoy en día es la formalización de investigación preparatoria, que además, ojo César, es la que conlleva al pedido de medidas cautelares, que es la que conlleva al pedido, por ejemplo, de una prisión preventiva, ¿no? Entonces, formalizar la investigación preparatoria ya es posible pedir una prisión preventiva. Y ahí se podría presentar una situación en donde el tema de la suspensión sí tendría cierta lógica, como la tendría en el Código del 40, cuando hablábamos de un proceso penal en trámite, donde también el inicio del proceso marcaba la posibilidad de solicitar medidas cautelares como era la prisión preventiva. Entonces, claro, un presidente respecto de quien se pide una prisión preventiva
¿Puede realmente seguir ocupando el puesto cuando lo que tiene que hacer es buscar defenderse para evitar ir a prisión? O sea, va a seguir siendo presidente hasta que se resuelva la prisión preventiva y en ese momento se irá a Palacio y se le detendrá y se le llevará al penal. O sea, eso es una situación kafkiana que yo entiendo busca justamente la figura de la suspensión evitar en nuestro texto constitucional. Pero yo creo, César, nuevamente, que todo depende de cómo interpretemos el 117 y de cuál es el horizonte, ¿no?, al que queremos llegar a partir de esa interpretación. Cuando el 117 nos dice que el presidente solo puede ser acusado por determinados delitos durante su periodo, claro está, ¿no?, como tú me has dicho, traición a la patria, temas muy excepcionales, yo incluso me atrevería a decir que eso lo puede hacer sin necesidad de pedirle permiso a nadie. O sea, sin necesidad de que el fiscal de la Nación le pida permiso al Congreso o le pida al Congreso que levante la inmunidad presidencial, porque justamente el 117 contempla una excepción a la inmunidad presidencial. O sea, lo que significa es, cuando ocurra esto, cuando el presidente comete un delito de traición a la patria, y veamos los delitos: impedimento de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, cuando quiera disolver el Congreso. O sea, estamos hablando de afectaciones claras al modelo de Estado, a la viabilidad del Estado social y democrático de derecho que está contemplado en nuestra Constitución. Entonces, claro, cuando esto ocurra, por favor, señores, le dice la Constitución, no esperemos, no le pidamos al fiscal de la Nación que le pida permiso al Congreso. Es que ahí el fiscal de la Nación lo acusa y lo acusa, y va con todo contra el presidente. Y ahí viene el tema. ¿Y respecto a los demás? ¿Y para los demás delitos? Ah, no, pues para los demás delitos, por eso mi interpretación es, para los demás delitos, sí hay que seguir la vía de la inmunidad y por tanto hay que pedirle permiso al Congreso. Pero dado al Congreso el permiso, ya no hay nada que impida que al presidente se le pueda procesar y acusar cuando corresponda. O respecto a que impida que al presidente se le puedan pedir medidas cautelares como la prisión preventiva. Yo creo que esa debe ser la ruta. Y es una ruta que, ojo, no es contraria a la Constitución. Tu lectura sobre los límites impuestos por la Constitución a la persecución del presidente, creo que pone en evidencia absoluta o evidencia total que la lectura de los límites en el momento presente no es una lectura fuerte, no estamos hablando de normas grabadas en piedra, ¿no? Quería un comentario tuyo sobre, a su vez, un comentario que hizo César Nakazaki hace una semana aquí en el programa, ¿no? César pedía que tomemos en cuenta, además, que por lo menos una de las grabaciones de Samir Villaverde con Pacheco daba cuenta de maniobras para utilizar las designaciones a ministros como plataformas para traficar con influencia o incluso con sobornos antes de la juramentación del presidente. Y decía César en esa conversación que difundimos aquí en el programa, que desde su punto de vista, si esto era una organización criminal, yo prefiero pensar en una red, pero para el caso es lo mismo, esta se habría montado antes que el presidente asuma en el cargo. ¿Hace para ti alguna diferencia esa forma de datar las cosas en el tiempo? Bueno, sí, ¿no? Por los cambios constitucionales recientes, sí habría, y no solamente respecto al presidente, sino incluso respecto a ministros que también podrían eventualmente estar comprometidos y también congresistas, ¿no? ¿Por qué? Porque las modificaciones actuales, las recientes modificaciones constitucionales, plantean que si el delito es cometido antes del ejercicio de la función pública, o sea, antes de acceder al puesto, entonces eventualmente allí la vía debe ser la justicia ordinaria y nadie tendrá corona, ¿no? Justamente esto se zanjó porque antes los congresistas que tenían temas pendientes de resolver con la justicia postulaban al Congreso, ganaban las elecciones y con eso conseguían inmunidad, incluso respecto a delitos realizados antes del ejercicio o de la asunción del cargo, ¿no? Entonces ahí podría haber una diferencia. Sin embargo, César, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. ¿Y por qué digo esto? Porque todas estas actuaciones se habrían dado eventualmente, ¿no?, de lo que se puede apreciar en los audios, cuando el presidente Castillo ya sabía que había ganado las elecciones. O sea, justamente con ocasión a armar el equipo, entiendo yo, ¿no? Pero una vez que ya se le había declarado como ganador y se sabía que había una expectativa, ya ni siquiera expectativa, sino una realidad próxima, que era que él iba a asumir el cargo presidencial. Y recordemos que en los casos de Montesinos, en los casos del fujimorismo, ¿no?,
curioso, porque justamente es su rival político, ¿no? Eh, lo que se interpretó a nivel de Corte Suprema, ¿no? Es que para hablar de funcionario público, ya no se requería necesariamente que el funcionario haya, o el congresista, recordemos caso Curi, ¿no es cierto?, haya iniciado o haya juramentado como congresista. Porque esta expectativa, esta cercanía en la asunción del cargo, ya podía generar compromisos para la administración pública, que es justamente lo que de alguna manera se ha venido denunciando a partir de la difusión de estos audios, ¿no? Que el presidente ya comprometía la función pública al vender estos puestos y al cederlos a cambio aparentemente de ciertas cuotas de dinero, ¿no? De actos de corrupción, ¿no? Entonces, si eso es así, yo creo que habría que ahí mirar bien cuál tendría que ser el rubro, el rumbo de esa interpretación, ¿no? Justicia ordinaria, en principio yo creo que sí, correspondería a justicia ordinaria para esos cargos en específico, ¿no? Pero, pero limitada a esta interpretación que ya ha marcado el Poder Judicial con anterioridad. ¿Y qué piensas, Romy, de la posibilidad, esta es mi última pregunta, de pensar en un equipo transversal que asuma los casos de Castillo? Ya el Ministerio Público ha dado varias muestras en los últimos años de la utilidad de armar equipos, más que por nombre de delito, estoy pensando en los de narcotráfico, etcétera, armar equipos por tipo de caso, ¿no? El equipo Odebrecht, que es un equipo organizado en atención a cuestiones de hecho, no a reglas o artículos del Código Penal. ¿Qué pensarías, Romy? Repito, es mi última pregunta sobre la posibilidad de un equipo que aborde los casos Castillo, incorporando fiscales provinciales, superiores, supremos, el propio fiscal de la Nación, de modo que todos los eventos vinculados, no todas las personas relacionadas con esa historia están aforadas. Estoy pensando en el sobrino del presidente para comenzar, y no todas tienen el mismo nivel de protecciones legales, puedan ser integrados de una sola perspectiva. Yo creo que sería bastante interesante y muy útil de cara pues a una lucha contra algo que cada día más cobra fuerza, que es una organización estructurada en el marco de un crimen organizado, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, ¿no? No es posible combatir el crimen organizado con instituciones desorganizadas, con instituciones que no están cohesionadas y que muchas veces se disparan entre sí, ¿no? Necesitamos pues un norte y ese norte se consigue integrando al equipo, ¿no? Sin embargo, César, sí creo que ahí habría que tener muchísimo cuidado con respetar uno de los lineamientos que también se encuentra en la Constitución, que es que al presidente de la República lo investiga el fiscal de la Nación. Si la conformación de un equipo que contemple la participación del fiscal de la Nación y que respete, ¿no?, esta regla que la ha venido poniendo la Constitución y que es parte del derecho pues, que estas autoridades tienen, ¿no? Si la conformación de un equipo se puede dar en estos términos, yo lo vería como una idea fabulosa, ¿no? O sea, yo creo que debería ser a lo que se apunte, ¿no? Veamos pues qué es lo que al final termina pasando, ¿no? Porque lamentablemente no nos caracterizamos en nuestro país por trabajar de manera muy coordinada, no muy ordenada ni tampoco cohesionada, ¿no? De ser equipo. Pero de hecho, ideas es lo que necesitamos, pues estamos en una situación cuya principal característica probablemente sea esta que tú has marcado. Estamos actuando sin un patrón de normas claras previas y estamos obligados a organizar esto en función a decisiones razonadas desde los tribunales en el marco de la Constitución. Muchas gracias, Romy. Vamos sin duda a regresar sobre estos conceptos en los próximos días conforme evolucionen los eventos relacionados a estos casos. Gracias a ti, César. Muchas gracias por la invitación.